Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Todos los miércoles a las 11 de la mañana, con repetición 6 de la tarde. No conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios, pues su Espíritu nos hace hacer actuar con bondad, justicia y verdad. Efesios 5, versículos 8 y 9. Comenzamos. Ahora voy a leer el contexto completo de tal vez no completo, pero un contexto de Isaías capítulo 8, versículo 19 a Isaías 9, versículo 7, que es el contexto en que estaba dado esta profecía acerca del nacimiento de Jesús. Dice así, en la NBLA: y cuando les digan, consulten a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos. Y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, volviendo el rostro hacia arriba. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calce el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Isaías, el profeta Isaías, fue enviado por Dios al pueblo de Israel, una nación rebelde, pecadora, idólatra. Hasta Dios dice en Isaías 1, 2 a 4, dice, oigan cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. No son palabras amables, no son palabras fáciles de dirigir, son palabras muy fuertes hacia la nación de Israel, y nos habla de la condición en que se encontraba
Israel en este tiempo. Isaías fue enviado para reprender a la nación, advertirles de la disciplina y el juicio de Dios y llamarlos al arrepentimiento. Tenían idolatría. Y este fue el mensaje típico de los profetas, ¿sí? En el Antiguo Testamento. El mensaje típico es un mensaje de reprensión, advertencia de juicio y un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque por siglos la nación de Israel vivió en rebeldía contra Dios. Pero en el capítulo 6 de Isaías, Dios llamó a Isaías. Y tenemos este llamado cuando Dios le dio a Isaías una tremenda visión del trono de Dios, rodeado por ángeles, viendo a Dios en su gloria. Y cuando Isaías ve esta visión, dice: ¡ay de mí! Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Pero el Señor, el Dios, le quita su pecado, dice también Isaías 6 y 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado sus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Qué buena noticia. Isaías pensaba: yo debo morir porque he visto a Dios. Pero Dios le dice: tu pecado es quitado. Y el encargo a Isaías fue aquí en el versículo 8 del capítulo 6. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Entonces Dios tiene un encargo para Isaías, para ir y predicar a la nación de Israel por muchos años. Parece que fueron como unos 60 años, más o menos. No tenemos las fechas exactas. Pero Dios le dice: el pueblo no te va a escuchar. Tú vas a predicar y predicar y predicar y no te van a hacer caso. Va a seguir un pueblo rebelde. El juicio que tú vas a profetizar va a venir. Y la nación de Israel va a ser llevado al cautiverio como disciplina del Señor. Ese debe haber sido muy deprimente. Yo no sé ustedes, pero si yo supiera que yo iba a predicar 60 años y no tener resultados, yo estaría: ay, híjole, qué deprimente encargo, ¿no? Se puede decir que Isaías esta vez fue un fracaso de la manera que nosotros humanamente vemos el éxito. Pero no, para Dios era exitoso porque fue fiel en predicar el mensaje de Dios por tantos años. En comparación que lo que podíamos decir que quién fue el profeta más exitoso, ¿quién cree que fue el profeta más exitoso, humanamente hablando, que tuvo más convertidos? Era el profeta que tenía la más mala actitud, Jonás. ¿Sí? Jonás fue a Nínive, no quería ir, como ustedes saben, y tenía una frase para predicar. ¿Sabe qué dijo Jonás? Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Tan. Este fue su mensaje. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Y toda la ciudad se arrepintió. Y Nínive fue también una ciudad rebelde a Dios. Era la capital del imperio de los asirios. Es decir, era la ciudad más importante del mundo en aquel tiempo. Era como mandar un profeta a Washington D.C. o a Londres o la Ciudad de México, ciudad importantísima. Pero Isaías no fue como Jonás. Predicó 60 años
con una actitud, debe ser un ejemplo para nosotros. Mira, no importa si la gente nos escucha o no, si se convierte o no, somos llamados a ser fieles. Este es el encargo que Dios da a nosotros. Pero en el capítulo 8 vemos que el juicio de Dios viene acercando a la nación del norte, sí, la nación de Israel del norte. En los primeros versículos del capítulo 8, la esposa de Isaías se queda encinta. Y Dios dice a Isaías que ponga por nombre a su hijo, que van a ser Maher Shalal Hashbaz. Qué bonito nombre para un niño. Maher Shalal Hashbaz. Es el nombre más largo en la Biblia. Bueno, si vas a tener un hijo, pues este es un buen candidato para nombre. Pero el nombre de ese niño es como un mal presagio para la nación, porque quiere decir, se apresuran al despojo, se dan prisa a la presa. Y habla de los enemigos de Israel que venían contra ellos y que iban a tomar y conquistar el reino del norte. Versículo 4 de este capítulo dice: porque antes de que el niño sepa clamar, Padre mío o Madre mía, la riqueza de Damasco y el botín de Samaria serán llevados ante el rey de Asiria. Es decir, el nacimiento de ese niño como que es una mala señal para la nación, de que antes de que él salga de la infancia, viene el juicio de Dios contra la nación de Israel. El juicio de Dios llegó en etapas. Primero los asirios conquistaron el reino del norte en el año 722 a.C. Llevaron los israelitas a Asiria. Babilonia después conquistó y llevó a cautivo al reino del norte, llevó cautivo el resto del reino del sur en dos etapas, 597 y 587. Pero este pasaje que vamos a ver hoy, del capítulo 8, versículo 19 hasta el capítulo 9, versículo 6, tiene esta división. Primero, la angustia por rechazar a Dios, 8, 19 a 22. 2, la esperanza para los oprimidos, 9, 1 y 2. El gozo de la liberación, 9, 3 al 5. Y la gloria del libertador, 9, 6 y 7. Primero vemos la angustia de la nación de Israel, el desastre, la opresión, la oscuridad que llega a ellos por rechazar a Dios. Dice, versículo 19, y cuando les digan, consultan a los adivinos y a los espiritistas que susurran y murmuran, digan, ¿no debe el pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? La nación de Israel estaba buscando soluciones a sus dificultades en el espiritismo. ¿Sí? Tenían una supuesta solución, pero esa no les iba a ayudar para nada. A veces cuando nosotros estamos en una crisis, buscamos soluciones y muchas veces nuestras soluciones humanas son totalmente equivocadas y no nos van a ayudar. Y eso es lo que estaba haciendo Israel en aquel tiempo. Ellos consultaban a los mediums, a los que querían consultar a los muertos, pensaban que iban a encontrar información, pero la brujería es un insulto a Dios. Cualquier solución que omite a Dios solo va a empeorar nuestra situación. Y esto fue parte de la queja de Dios contra Israel, de que ellos estaban yendo tras ídolos, dioses falsos, ignorando a su Dios. Entonces, tenemos aquí una exhortación para buscar a Dios en su palabra. Dice, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? A la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley y el testimonio? Pues las escrituras, ¿verdad? Hay que ir a las escrituras cuando tenemos dificultades. Y es lo que Dios estaba diciendo a Israel.
¿Por qué no van a las Escrituras? ¿Por qué no recurren a mí en medio de sus dificultades? Porque ya estaba viniendo contra ellos la opresión de sus enemigos. Así como dice muchos pasajes en la palabra de Dios de que debemos recurrir a las Escrituras. Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. O Deuteronomio 11:18 y 19. Graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellos. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Necesitamos la palabra de Dios constantemente en nuestras vidas. Está llena de respuestas, está llena de enseñanza. Este pueblo de Israel ignoró las muchas advertencias y las exhortaciones para regresar a Dios y a su palabra y fue sumergido en más y más oscuridad. Y es lo que vemos en los versículos 20 al 22, la desesperanza por desechar la palabra de Dios. Dice, a la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra es porque no hay para ellos amanecer. ¿Qué quiere decir esta frase? No hay para ellos amanecer, es decir, no tienen esperanza. Es decir, si ignoran la palabra de Dios, no hay esperanza. A los que ignoran la palabra de Dios, ¿qué esperanza tienen? No hay esperanza. Solo confían en sí mismos, confían en otros, pero no están poniendo nada de su confianza en Dios. Versículo 21, y pasarán por la tierra oprimidos y hambrientos, y sucederá que cuando tengan hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. ¿Qué pasaje? Se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. ¿Van a echar la culpa a Dios? Van a decir, Dios, estamos sufriendo hambre, opresión y es tu culpa. Pero no, ellos habían olvidado a Dios. Habían dejado a Dios a un lado. Después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, lo sombría de la angustia, y serán lanzados a la oscuridad. Una terrible situación, desesperanza, oscuridad, crisis. Todo esto describe la situación de Israel, pero también es la situación de todo el mundo sin Dios. La oscuridad. Nosotros nacimos en oscuridad. El mundo nacimos. Toda persona nace en oscuridad. Y luego se hace peor por rechazar a Dios, como dice Romanos 1:21. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El rechazo a Dios trae más oscuridad interiormente, ¿sí? A nuestro corazón. Si rechazamos a Dios, vamos a ir con la mente afectada, ¿sí? Una insanidad mental, casi se puede decir una locura mental, es lo que sucede al mundo al rechazar a Dios. Romanos 1:25, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Es decir, el rechazar a Dios lleva a prácticas aún peores. Versículo 28 de Romanos 1. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. El rechazo a Dios siempre lleva a más y más y más oscuridad y depravación. Y es algo que estamos viendo en el mundo. Es algo que tiene siglos de que podemos observar de que es algo que sucede.
Si nosotros vemos a nuestro entorno, aquí en México, ¿tenemos oscuridad? Vamos a hablar de la oscuridad que sucede en diferentes niveles. A nivel personal, podemos hablar del engaño, las mentiras, la hipocresía, la ignorancia, la tristeza, la angustia, el temor, la depresión, la desesperación, la drogadicción, el alcoholismo, la pornografía o cualquier otro vicio y el suicidio. Todo esto son evidencias de oscuridad, de tinieblas a nivel personal. A nivel familiar está el divorcio, violencia intrafamiliar, la homosexualidad, el aborto y el abandono de niños. ¿Hemos visto algo de eso en nuestro país? En la economía, la falta de empleo, la devaluación de la moneda, la pobreza extrema, niños en la calle. En la sociedad, aquí se pone muy personal aquí en México, el secuestro, el asesinato, la tortura, el narcotráfico, el robo, la violación, el secuestro express, la extorsión, el tráfico de personas, el vandalismo, motines, linchamientos, la injusticia. Pega muy cerca. Es la oscuridad a nivel societal o nacional. Vemos mucho de eso. Por parte del gobierno, el abuso del poder, el robo a la nación, la compra de puestos, la desaparición de personas y la corrupción. Cualquier similitud no es una coincidencia, es el resultado de la oscuridad. Internacionalmente, ¿qué tenemos? Guerras y rumores de guerras. Ahorita hay por lo menos 2 guerras importantes en el mundo en este momento, en Ucrania y entre Israel y Gaza. Y también rumores de guerras. China pues ya tiene tiempo queriendo invadir a Taiwán, y yo creo que hay muchas otras rumores de guerras. Es decir, la oscuridad existe en todos los niveles: personal, familiar, sociedad, economía, gobierno e internacional. Esta es la condición de nuestro mundo. La solución está en nuestro Dios y está en las Escrituras. Pero en este pasaje dice, hay esperanza. Desde el versículo 1 de capítulo 9 dice, pero ya no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra del Neftalí. ¿Por qué menciona la tierra de Zabulón y la tierra del Neftalí? Son 2 de las tribus del norte, del reino del norte, donde vienen los enemigos a atacar y conquistar. Pero es interesante lo que dice de que él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de estas 2 tribus de Israel. Para empezar, Zabulón y Neftalí fueron 2 de los hijos menos sobresalientes de Jacob, ¿sí? Neftalí fue el segundo hijo de Bilha, sierva de Raquel, y Zabulón fue el sexto hijo de Lea, sexto y último hijo de Lea. Es decir, de los jóvenes chiquitos menospreciados, como siempre sucedía en aquellos tiempos, los más chiquitos fueron los más menospreciados. En segundo lugar, Zabulón y Neftalí fueron 2 de las tribus que durante la conquista de Canaán no obedecieron a Dios en expulsar a todos los habitantes de sus territorios. Sus territorios son al poniente del mar de Galilea, en la región norte de Israel. Luego, para otro desprecio que sucedió en esta región, en el reinado de Salomón, ¿se acuerdan que Salomón importó mucha madera del reino del norte de Tiro y Sidón? Importó mucha madera para construir el templo. Y como parte del paga para esa madera, Salomón dijo, no voy a darles dinero, voy a darles 20 ciudades.
20 ciudades de Galilea, que era donde estaba Zabulón y Neftalí. Y el rey Hiram de Tiro, cuando él fue a visitar estas ciudades, dice: ¿y qué ciudades son estas? Son pobres, son ranchitos, no son nada, no tienen nada que me agrada. Y él se queja con Salomón: ¿por qué me diste eso? Y le dio el nombre Kabul, dice en 1 de Reyes 9:13. ¿Qué son estas ciudades que me has dado, hermano mío? Por eso fueron llamadas tierra de Kabul hasta hoy. Kabul quiere decir desagradable. Las ciudades de Galilea fueron despreciados por Salomón y por el rey Hiram. Salomón los despreció, dijo: pues esta parte de la nación no lo necesitamos, vamos a regalarla. Y Hiram dijo: ¿yo para qué los quiero? ¿No me sirven? La tierra de Galilea y Neftalí fue conquistado por el rey de Asiria, y la gente fue desterrado a Asiria, y esto es lo que venía. Entonces, lo que decía este primer versículo: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia. Hablando de estos lugares del norte de Galilea, y la segunda parte del versículo 1 de Isaías 9 dice: pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Aquí, pues estamos empezando a ver esperanza. Cuando yo mencioné que las palabras de los profetas eran típicamente juicio, reprensión, pues advertencia del castigo de Dios y llamados a arrepentimiento, hay otro factor, hay otro ingrediente en las palabras de los profetas, que son destellos de esperanza, profecías de bienestar futuro. Y uno diría: pues ¿por qué? Con esta nación pecadora, rebelde, uno diría: pues es lógico que hay mucha reprensión, es lógico que hay mucha advertencia de juicio de Dios, pero ¿por qué palabras de bendición? Hermanos, es pura gracia, es pura gracia. Ellos no eran peores que nosotros, y nosotros no merecíamos más que ellos. Nosotros igual estábamos en oscuridad completamente, que merecíamos solamente palabras de reprensión. Las palabras de bendición que hemos recibido de Dios es pura gracia. Y vemos, esto es tremendo en los profetas, porque muchas veces tenemos estas palabras de esperanza, como palabras de perdón de pecado, palabras de un nuevo pacto. Y aquí son palabras de luz. Galilea de los gentiles, así se conocía este área. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Cuándo se cumplió esto? Mateo menciona el cumplimiento de este pasaje hablando de Jesús en Mateo 4, 12 al 16, dice así: Mateo: cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí. Fíjense. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Jesús pasó la mayor parte de su ministerio allá en Galilea, en esa época despreciado. En esa área, ese territorio despreciado. Uno diría: pues
porque ahí Jesús no fue a la crema innata de Israel, que fue Jerusalén. Él fue a estos ranchitos, ¿sí? a esta provincia, ¿sí? Como unos dirían aquí, a ese lugar de gente menos educada, donde había muchos pescadores, obreros, ¿sí? No los estudiados en las escrituras, ¿sí? Los fariseos, la gente culta, estos estaban en Jerusalén. Jesús fue con los menospreciados en Galilea. Jesús es esta luz, Jesús es la luz del mundo. Jesús mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el encargo de Dios, el encargo de Jesús a Pablo cuando lo mandó a los gentiles, dijo en Hechos 26:18, para que les abras sus ojos a fin de que se convierten de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Ahora ya no tenemos por qué andar en tinieblas, ¿sí? Dios nos ha provisto a Cristo para salir de las tinieblas a la luz. Entonces la gran esperanza está mencionado aquí. Y continúa Isaías en los versículos 3 al 5 con el gozo de la liberación. Dice, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. ¿Qué fue la batalla de Madián? Fue en los tiempos de Gedeón, cuando Dios libró a Israel de Madián, una nación que estaba oprimiendo, que estaba robando toda la comida de Israel. Porque todo botín que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Qué gran contraste entre vivir en las tinieblas y vivir en la luz. Los efectos de la oscuridad son revertidos por la presencia de la luz. Fíjense, en la oscuridad la población disminuyó, en la luz crece. En la oscuridad había angustia, en la luz liberación, alegría y regocijo. En la oscuridad Dios estaba ausente, en la luz Dios está presente. En la oscuridad el pueblo fue oprimido por sus enemigos, en la luz son liberados de sus enemigos. En la oscuridad están en guerra, en la luz la guerra solo es un recuerdo. Así como en Romanos 1 describe el descenso a la oscuridad y la perversidad por el rechazo a Dios y a su palabra, aquí tenemos una breve descripción de la salida de las tinieblas a la luz. Toda la oscuridad, la angustia, la desesperanza será cosa del pasado. Pero ¿qué se tiene que hacer para derrotar a las tinieblas y salir de las tinieblas? Entrar a la luz. Así como Dios prometió liberación para Israel y sus enemigos, Dios promete liberación del pecado para el mundo. Porque Cristo vino para destruir las obras del diablo. Vamos a hablar de la gloria del liberador. Versículos 6 y 7. Dice, porque ¿qué es la causa de esta alegría, de esta esperanza? ¿Sí? ¿Qué es la esperanza que está ofreciendo Dios a Israel? Todo tiene que ver con el nacimiento de un niño. Y no es Maher-Shalal-Hashbaz. Porque él fue el presagio del juicio de Dios. Entonces tenemos la historia de dos niños, de dos nacimientos. Maher-Shalal-Hashbaz y Cristo Jesús. Versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado.
Y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Tenemos que ponernos en el momento. Israel está siendo oprimido por sus enemigos. Y Dios dice, van a ser un niño. Y esto va a solucionar estos problemas con nuestros enemigos. Necesitamos más que un niño, más que un bebé. ¿Sí? Pero es que va a crecer, va a ser un hombre y va a ser un rey. Va a ser un rey justo, recto y sabio. Él es admirable. ¿A cuál rey de este mundo o presidente podemos decir es admirable? Hoy día yo creo que no. Si hay uno que en el pasado que la gente sí se admiraba de él, fue Salomón. ¿Se acuerdan que cuando él tuvo su juicio acerca de las dos mamás y los dos niños, que uno había muerto, la gente se admiraba de su sabiduría? Y cuando la reina de Sabá vino para entrevistarse con él, se admiraba también de su sabiduría. Jesús tiene 1000 veces más sabiduría que Salomón. Y vemos en su vida, en su ministerio, que la gente se admiraba de su sabiduría también. Cuando él contestaba los ataques de los fariseos, cuando siempre estaban tratando de meterlo en problemas, ¿sí? Haciendo preguntas capciosas, como ¿debemos pagar impuestos a César? Que era pues un tema caliente en sus días. Si dices sí, te vas a hacer enojar a algunos. Si dices no, vas a hacer enojar a otros. Y él dijo, dame una moneda. ¿De quién es la inscripción? De César. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y la gente se admiraba. Jesús estaba lleno de muchas respuestas sabias que la gente no esperaba. Jesús es el consejero, admirable consejero, que quiere decir que tiene sabiduría necesaria para resolver todos los problemas del mundo. Yo creo que cuando Jesús empieza a reinar aquí en este mundo, vamos a estar admirados de la sabiduría con lo cual empieza a arreglar todas las cosas que han sido problemas para la humanidad. Va a ser tremendo. Él es Dios poderoso. No es simplemente un niño. Al mismo tiempo de ser un infante, Él es Dios poderoso. Al mismo tiempo que nació este niño indefenso, él estaba sosteniendo el universo. Como dice Hebreos, es difícil para nosotros entender eso. ¿Cómo es que Él está también Dios que está sosteniendo todo? Pero Él es Dios poderoso. Él es Padre eterno. Bueno, estamos hablando del Hijo. ¿El Hijo es Padre? Bueno, si hablamos de la Trinidad, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, tal vez podemos pensar el hecho de que, aunque Él es el Hijo, pues el Padre, donde está el Hijo, está el Padre. Entonces, hay unidad ahí completa. Y es Padre eterno. Es decir, el niño que nació es eterno. Es decir, ese no fue su inicio. Su nacimiento no fue su inicio. Él existía desde la eternidad pasada, porque es Dios, el príncipe de paz. Jesús es el único que puede traer paz a la humanidad. Yo creo que todo el mundo quiere paz. Es una de las cosas que si tú preguntas a cualquier grupo de gente, el 99.9% va a decir sí, que queremos paz en el mundo.
el 0.001% va a ser los que dicen, no, yo quiero ir a la guerra. Pero son muy pocos, pero sí existen. Pero la mayor parte del mundo dice, estamos mal. ¿Cómo es posible que no podamos vivir juntos en paz? En una nación y entre naciones. ¿Por qué no es posible? Bueno, la razón es el pecado del hombre. La solución está en Cristo. Y dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Es decir, es algo que va creciendo, que va aumentando. Su soberanía ya empezó. Cristo ya está reinando desde el cielo, pero no vemos todo puesto debajo de sus pies. No todavía. Por eso Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Porque no se está haciendo su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No completamente. Falta mucho. Pero se va a ir y está aumentando su soberanía y su paz. Bueno, por supuesto, va a ser efectuado más cuando Él regrese a esta tierra. Pero primero Cristo quiere reinar en tu corazón. Cristo quiere reinar en mi corazón. No podemos esperar que Cristo reina afuera si no está reinando aquí. Necesitamos someternos a su voluntad, reconocerlos a Él como Rey de nuestras vidas. Todo este mundo le pertenece. Él es el creador y Él ha venido a retomar lo que es suyo. Este es el evangelio del reino, que habrá un reino de justicia, paz y prosperidad gobernada por Jesucristo, el único Rey justo, sabio y todopoderoso. La pregunta es, ¿quién participará en este reino sobre lo cual Jesús va a reinar? Jesús lo dijo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios en este tiempo es como invisible, es espiritual, pero en un tiempo será físico, será visto. Pero en ambos casos uno tiene que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Tiene que conocer a Cristo como su Salvador. Tiene que poner su fe en Cristo como su Salvador, que murió en la cruz por él, que pagó el pago de sus pecados. Es lo que necesitamos hacer para nacer de nuevo. Antes de la corona es la cruz. Es algo que los judíos en los tiempos de Jesús no entendían. Pero no debemos culparlos mucho. Ellos leyeron estos pasajes como Isaías 9:6, que habla de un rey que va a reinar, y otros que hablan de un rey que va a reinar, y ellos entendieron eso. También leyeron Isaías 53, que habla de un servidor que iba a morir, que iba a sufrir, pero ellos no pudieron juntar las cosas y entender que tenía que ver el sufrimiento del servidor antes de que iba a reinar. Isaías 53 dice: fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Antes de que Cristo va a reinar, tenía que venir a morir, a comprar nuestra salvación. Uno puede preguntar, ¿cómo es que este mensaje que Isaías grabó y dio a Israel, cómo iba a ser esperanza para ellos si
el cumplimiento era tan en el futuro. Es decir, 700 años después iban a ser Jesús. Uno puede hacer esa pregunta. Lo importante es que ellos estaban siendo llamados al arrepentimiento y podían ver que, bueno, Dios tiene control de todas las cosas. Y si Dios nos va a meter en juicio, también Dios nos puede sacar de nuestros problemas, nuestras dificultades. Israel iba a pasar 70 años de destierro en Babilonia y después Dios los iba a traer de vuelta. Todas las soluciones están en Dios. Entonces, bueno, la profecía tal vez era muy lejos para ellos, así como la profecía de que Cristo iba a regresar. Jesús lo dio y pues los apóstoles dieron muchas profecías acerca del regreso de Jesús hace 2000 años y seguimos esperando. Pero ahí está nuestra esperanza. No importa si no sucede en nuestros días, es nuestra esperanza y sabemos que va a suceder y que cuando Él regrese pues va a ser grandes y grandes cambios. Entonces, estamos viendo, vamos a ir concluyendo. Los que rechazan a Dios y a su palabra son condenados a la opresión, la angustia y la muerte. Pero Dios muestra su gracia enviando su luz por medio de su Hijo, resultando en esperanza y gozo. Toda esta bendición viene por medio de un niño quien iba a nacer, que ya nació, y que un día gobernará todo el mundo. Es decir, toda la oscuridad de la humanidad, que ha sido mucho sufrimiento, llega a un punto donde hay un cambio drástico con el nacimiento de un niño. Y en esta esperanza, Isaías estaba hablando a Israel. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Quiero hablar un poquito de México. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿sabe que este describe perfectamente a México, especialmente en sus primeros 300 años de historia? Desde la conquista de los españoles hasta la independencia de México. 1521, 1821, 300 años. Qué casualidad, no sé. 300 años exactamente, desde la conquista de México a la independencia de México. La Biblia fue ilegal. Habla de oscuridad. No tener la palabra de Dios, oscuridad. México estaba en oscuridad 300 años. Si encontraban a alguien con la palabra de Dios, con una copia de la Biblia, pues fue primero quitada, y él fue enviado a la prisión, a las galeras o a ser ejecutado. Es decir, no había perdón para esa persona. Era ilegal. La Inquisición de España escribió a México, a la Inquisición de México, advirtiéndoles, ¿saben qué? Ya salió una Biblia en español. Si lo encuentran, confísquela. Entonces, en 1827, un misionero que se llamaba Diego Thompson empezó a traer Biblias a México. Poco a poco empezó a llegar la luz aquí. Ya estamos casi 200 años de esto, ¿no? La luz ha ido creciendo en México, gracias al Señor. Que crezca más, que siga creciendo, que el Evangelio sigue esparciendo más, trayendo más y más luz a este país. Es lo que este país y todas las naciones del mundo necesitan. La luz del Evangelio, la luz de Cristo. La luz es la palabra de Dios, la luz es Cristo, pero también nosotros somos llamados a ser luz.
Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Mateo 5. Bueno, la luz no proviene de nosotros, pero nosotros somos llamados a alumbrar esta luz que tenemos, que es la luz de Cristo, la luz del Evangelio. La pregunta para nosotros, ¿nos estamos sujetando al reino de Dios? ¿Nos estamos sujetando al Rey? En nuestras vidas personales, en nuestros matrimonios y familias y en nuestros trabajos. Estamos viviendo en este reino que fue prometido. Cristo es nuestro Rey. Si eres salvo, no puedes decir Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. No. Si Cristo es tu Salvador, Él es tu Señor y es tu Rey. Quiera o no, Él es tu Rey, Él es tu autoridad. Él tiene dominio sobre ti. Y su dominio es bueno. Mientras más lo aceptamos, mejor vamos a estar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Porque la solución a toda la oscuridad que existe en este mundo está en Cristo Jesús. Gracias te damos por enviar a tu Hijo a este mundo, por tu amor. Porque por medio de Él tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos una relación contigo eterna. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a vivir en la luz, ser luz y vivir bajo el reino de Cristo. Gracias te damos, Señor. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Ministerios de Gracia y Verdad, con los pastores Paco Aguirre, David Roberts y Alejandro Martínez. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida.